La flexibilidad es la capacidad para mover una articulación o una serie de articulaciones en toda la amplitud de movimiento indoloro y sin restricción. La flexibilidad se trabaja a través de la elongación. La elongación en general se usa para describir cualquier maniobra terapéutica pensada para estirar estructuras de tejido blando acortadas patológicamente y por lo tanto para aumentar la amplitud de movimiento. Estiramiento estático pasivo asistido. Es el estiramiento de un músculo o grupo muscular determinado hasta el punto en que el movimiento es limitado por su propia tensión. El terapeuta aplica la fuerza externa y controla la dirección, velocidad, intensidad y duración del estiramiento. Elongación con facilitación neuromuscular propioceptiva. Este tipo de estiramiento utiliza la mayor cantidad de información posible para lograr una respuesta. Consiste en activar las respuestas reflejas de los órganos de Golgi, alternando periodos de contracción y relajación. La ley de Sherrington tiene gran importancia en esta elongación, ya que mientras un músculo se contrae, su músculo antagonista correspondiente se inhibe. Elongación estático-activa. Esta técnica es realizada por el propio paciente. Procura alargar el músculo hasta la posición de estiramiento por contracción de su agonista. Se impide el reflejo homeotático, ya que no se producen balanceos ni rebotes y se busca la máxima extensión muscular. Elongación dinámica balística. Es un estiramiento con rebotes de muy corta duración y gran intensidad. Se produce cuando el paciente provoca un rebote activo contrayendo el grupo de músculos antagonista al músculo a elongar. Anatomía de la cadera. La cadera se conforma por la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal, y a pesar de que el acetábulo es cóncavo y encaja adecuadamente con la cabeza femoral, existe un labro acetabular que se inserta en el reborde de este, el cual permite una mayor captación y mayor estabilidad. La cápsula de la articulación de la cadera está reforzada por potentes ligamentos en las caras anterior y posterior. En la cara anterior se hallan dos ligamentos, ligamento iliofemoral y ligamento pubofemoral. En la cara posterior existe un único ligamento, el ligamento isquiofemoral. Es una articulación de tipo senovial esferoidea y tiene 3 grados de movimiento, que son flexo-extensión, abducción y aducción y las rotaciones internas y externas. En este caso nos enfocaremos en la extensión de cadera, que es el movimiento que queremos mejorar a través de la flexibilización, a través de los siguientes músculos: psoas y el ilíaco. Es el más potente de los flexores. Psoas. El origen está en el proceso transverso de las vértebras L1 a L5 y los cuerpos vertebrales por lateral de T12 a L5 y los discos intervertebrales. La inserción está en el trocánter menor del fémur. El músculo ilíaco, el origen está 2/3 superior de la fosa ilíaca, leve interno de la fosa ilíaca, superficie superior lateral de los ligamentos sacroiliaco e iliolumbares. La inserción está en la diáfisis femoral, por debajo del trocánter menor y se une al tendón del psoas mayor. Recto anterior es un potente flexor que levanta alrededor de 5 kilogramos. Su acción depende del grado de flexión de rodilla. A mayor flexión de rodilla, mayor eficacia del recto anterior de cadera. Su origen está en la espina ilíaca anteroinferior del ilion, surco superior del acetábulo y aponeurosis anterior de la cápsula de la articulación de cadera. Su inserción está en la aponeurosis posterior de la patela con el tendón del cuádriceps y tuberosidad tibial a través del ligamento patelar. Tensor de la fascia lata. Además de su acción estabilizadora de la pelvis y su potente acción de abducción, posee un gran componente de flexión. Su origen está en el labio externo de la cresta ilíaca, superficie lateral de la espina ilíaca anterosuperior y la fascia lata profunda. Su inserción está en el tracto iliotibial inferior. Respuesta mecánica de la unidad contráctil al estiramiento. Es cuando el músculo se estira pasivamente y se produce una elongación inicial en el componente elástico en serie y la tensión aumenta bruscamente. Pasado un minuto se produce una interrupción mecánica de los puentes cruzados cuando los filamentos se deslizan y se paran, produciéndose una elongación brusca de los sarcómeros. Cuando se interrumpen las fuerzas de estiramiento, los sarcómeros individuales recuperan su longitud de reposo. Los usos musculares controlan la velocidad y duración de los estiramientos y detectan los cambios de longitud del músculo. Las fibras del uso muscular detectan la rapidez con la que se estira el músculo. El órgano tendinoso de Golgi se localiza cerca de la unión músculo-tendinosa, envuelve los extremos de las fibras extrafusales del músculo y son sensibles a la tensión del músculo causada por el estiramiento pasivo y la contracción activa del músculo. Son un mecanismo protector que inhibe la contracción del músculo. Tienen un umbral muy bajo de activación después de una contracción activa y un umbral alto de activación con estiramiento pasivo. Paciente en decúbito supino con flexión de cadera y rodilla del lado contrario al músculo estirar. Entrelaza las manos alrededor del muslo y lo mantiene contra el pecho, estabilizando así la pelvis.
La extremidad elongar realiza flexión de cadera con rodilla extendida y el kinesiólogo la desciende de forma lenta y controlada, ejerciendo fuerza hacia la extensión desde zona distal del fémur. El kinesiólogo estabiliza la extremidad contraria a la flexibilizada por zona proximal de la tibia. Se mantiene esa posición por 15-30 segundos. Se debe evitar abducción y rotación externa de cadera y la hiperlordosis de columna. Paciente en decúbito lateral con extremidad elongar hacia arriba con cadera neutra y rodilla extendida. La extremidad contraria se encuentra con flexión de cadera y rodilla para estabilizar. El kinesiólogo lleva la articulación a la máxima extensión no dolorosa, sujetando por sobre los malleolos y con la otra mano estabiliza la cadera. Luego se le pide que realice flexión de cadera con una contracción anisométrica por 6 segundos y posteriormente una relajación para llevar la articulación a su nueva amplitud de extensión por 10 segundos. Se debe evitar hiperextensión de columna y rotación externa de cadera. Paciente en bípedo con pies separados. El pie de la extremidad elongar se encuentra más atrás con cadera extendida y rodilla en semiflexión. El otro pie se encuentra más adelante en flexión de cadera y rodilla. El paciente realiza flexión de rodilla mientras se inclina hacia adelante, aumentando la extensión de cadera de la extremidad elongar y mantiene esa posición por 15-30 segundos. Una variación para esta elongación se puede realizar con inclinación lateral de columna vertebral más abducción de hombro para mejorar la eficacia del estiramiento. Paciente en bípedo con pies separados, de lado a una pared sujetándose con la mano del lado opuesto al elongar. El paciente debe realizar flexo-extensión de cadera con rodilla extendida llegando a máxima amplitud, provocando rebotes en los límites del movimiento articular. Esto debe realizarlo como mínimo 6 veces. Paciente en decúbito prono con rodillas flexionadas sobre el lado que se va a estirar. El kinesiólogo sostiene y sujeta la cara anterior de la porción distal del fémur del paciente y lleva la cadera a extensión, mientras se flexiona la rodilla hasta sentir el estiramiento en la parte anterior del muslo. Para evitar hiperextensión de columna se debe estabilizar la cadera por la zona glútea. La posición se mantiene por 15 a 30 segundos. Paciente en decúbito prono con rodillas flexionadas sobre el lado que se va a estirar. El kinesiólogo sostiene y sujeta la cara anterior de la porción distal del fémur del paciente y lleva la cadera a máxima extensión no dolorosa, mientras se flexiona la rodilla hasta sentir el estiramiento en la parte anterior del muslo. Luego se le pide que realice flexión de cadera con una contracción anisométrica por 6 segundos y posteriormente una relajación para llevar la articulación a su nueva amplitud de extensión por 10 segundos. Para evitar hiperextensión de columna se debe estabilizar la cadera por la zona glútea. El paciente con pie de la extremidad elongar se encuentra más atrás con cadera extendida y rodilla en máxima flexión posible, apoyada en el piso ayudando el movimiento con la mano contralateral. El otro pie se encuentra más adelante con rodilla y cadera flexionada. El paciente debe flexionar rodilla de la extremidad elongar llevando el pie hacia el glúteo. Paciente en bípedo con pies ligeramente separados. De lado a una pared sujetándose con la mano del lado opuesta al elongar. Debe realizar flexión de cadera con extensión de rodilla, seguido de una extensión de cadera con flexión de rodilla llegando a la máxima amplitud, provocando rebotes en los límites del movimiento articular. Se repite el movimiento como mínimo 6 veces. Paciente en decúbito lateral con extremidad elongar hacia arriba con cadera neutra y rodilla extendida. Extremidad contraria elongar con flexión de cadera y rodilla. El kinesiólogo lleva la extremidad elongar a una extensión y aducción. Con una mano estabiliza la cadera y con la otra mano ejerce la fuerza. Se mantiene esa posición por 15 a 30 segundos. Se debe estabilizar la cadera para evitar la inclinación. Paciente en decúbito lateral con extremidad elongar hacia arriba con cadera neutra y rodilla extendida. Extremidad contraria elongar con flexión de cadera y rodilla. El kinesiólogo lleva la articulación a la máxima extensión y aducción no dolorosa. Luego se le pide que realice una abducción con contracción isométrica por 6 segundos y posteriormente una relajación y contracción concéntrica de los aductores de cadera para llevar la articulación a su nueva amplitud de extensión por 10 segundos. Paciente en bípedo con extremidad elongar lateral a la pared apoyándose con antebrazo. La extremidad elongar cruza la línea media por posterior con la mayor aducción posible. Luego lleva la cadera hacia la pared aumentando el ángulo de aducción. Se debe evitar la flexión de rodilla de la extremidad elongada. Paciente en bípedo con pies ligeramente separados frente a la pared apoyándose con ambas manos y codos semiflectados. El paciente realiza abducción de cadera con rodilla extendida seguido de una aducción con rodilla extendida llegando a la máxima amplitud provocando rebotes en los límites del movimiento articular.
Este movimiento se realiza como mínimo 6 veces. Indicaciones del estiramiento. Disminución de ROM por contracturas, adherencias y formación de tejido cicatrizal, cuando las limitaciones de ROM pueden provocar deformidades evitables, cuando las contracturas interfieren con la funcionalidad, cuando existe debilidad muscular agonista con acortamiento de antagonista. Precauciones para los estiramientos. No se debe forzar pasivamente una articulación más allá de la amplitud normal del movimiento. Se emplearán precauciones especiales en los pacientes con osteoporosis. Se evitará un estiramiento vigoroso de los músculos y tejidos conjuntivos que hayan estado inmovilizados durante mucho tiempo. Se evitará el estiramiento del tejido edematoso. Se evitará estirar en exceso los músculos débiles, sobre todo los que soportan estructuras corporales ante la fuerza de gravedad. Contraindicaciones. Cuando un bloqueo óseo limita el movimiento articular, después de una fractura reciente. Siempre que haya pruebas de un proceso infeccioso o inflamatorio agudo en los tejidos acortados y la región circundante. Siempre que haya un dolor agudo e intenso con el movimiento articular o la elongación de los músculos. Para que los estiramientos tengan eficacia se deben realizar en lo posible todos los días, ya que la flexibilidad se puede perder con facilidad. No debemos generalizar el uso de estos ejercicios para todos los pacientes, ya que cada uno de estos tiene capacidades y limitaciones funcionales diferentes. Debemos intentar incluir todos los grupos musculares principales en cualquier programa de estiramiento.